En Montevideo, capital de Uruguay, se llevó a cabo el seminario taller Previendo pandemias en el siglo XXI. El manejo de la comunicación de riesgo desde lo local a lo nacional. Un ejercicio multisectorial que reunió actores de todo el país, convocado por la Organización Panamericana de la Salud, organizado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Sistema Nacional de Emergencia, con la participación de Presidencia de la República. Esta instancia fue una etapa más de un proceso de trabajo y comunicación interinstitucional que comenzó en el año 2007, donde Uruguay se preparó para una emergencia sanitaria, pandemia de influenza. Desde entonces, Uruguay cuenta con un manual de comunicación nacional ante una pandemia de influenza, producto de un esfuerzo desarrollado por Presidencia de la República, Sistema Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Organización Panamericana de la Salud. En agosto de 2007, en ocasión de la presentación del Plan Nacional Integrado de Preparación para una Pandemia de Influenza, el actual presidente de la República, José Mujica, entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, señalaba: ojalá no tengamos que usar estos recursos, pero hay que estar en guardia frente a los peligros de una pandemia y más vale prepararse a tiempo, afinar los mecanismos, coordinar a los profesionales, coordinar las distintas instituciones del Estado, estar en condiciones de enfrentarla. Es mucho mejor que no venga, pero si viene, poder superarla con eficiencia. La eficiencia será consecuencia de lo que se haya hecho o no se haya hecho previamente. Las enfermedades, la zoonosis, las pandemias, al parecer son inevitables. Pero tenemos las herramientas y nos movemos a tiempo para enfrentarlas con éxito. El mundo afrontó una pandemia de influenza de gripe AH1N1 y Uruguay contaba con un plan, un documento de referencia y su efectiva puesta en práctica por todos los actores, directos o indirectos, del sector público y privado, minimizando así los daños sanitarios y económicos que esta crisis conlleva. En virtud de la necesidad de continuar avanzando en el camino iniciado y teniendo en cuenta que resulta cada vez más importante contar con la información adecuada en el momento preciso, es que se desarrolló este seminario taller destinado a los referentes de los comités de emergencia departamentales, directores departamentales de salud y referentes departamentales de vigilancia epidemiológica en salud del Ministerio de Salud Pública y responsables de vigilancia epidemiológica de sanidad animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La llegada de la pandemia a Uruguay encontró un país organizado, instituciones coordinadas, sectores coordinados, y eso implica tanto el área pública como el área privada, el área de salud y otras accesorias. Cada país tuvo planes elaborados. El que construyó Uruguay se caracterizó por lo intersectorial y por su capacidad clínica de absorber el impacto de la consulta en el momento mayor de la pandemia, de la ola pandémica aquí en Uruguay, con consulta médica extramural, o sea, en domicilio. En este momento, y es un poco lo que subyace en este ejercicio, es preparar las estructuras del país para manejar temas que están en agenda, que están siempre. Hablamos, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas, leptospirosis, la posibilidad siempre de riesgo con dengue, enfermedades que están en el contexto subregional, muchas veces que no están en nuestro país, pero preparar al país para estar en actitud de asumirlas de la mejor forma.
Probablemente haya habido 3 o 4 circunstancias, unas vinculadas con el viento, otra vinculada con el dengue, en alguna situación de inundaciones, donde la vida ha puesto a prueba estas organizaciones a nivel territorial y local, de las cuales habrá que sacar enseñanzas de lo positivo y lo negativo, y estas instancias son una cosa bien importante desde el punto de vista del análisis de estas cosas, particularmente en el área de comunicación. En esta reunión de hoy hay por lo menos representantes de 10 o 12 departamentos del interior, de quienes actúan en el Ministerio de Salud Pública, ya sea como referentes epidemiológicos, directores departamentales u oficiales de higiene ambiental, que son quienes son los protagonistas en el territorio frente a esta situación. La intersectorialidad se manifestó en la prevención de la pandemia de influenza aviar, donde ya hubo un trabajo integrado, un plan integrado, y también se estudió la comunicación. Esto es un desarrollo que también prepara para otras eventualidades. Por eso es importante que además se trabaje con los niveles locales, y eso es absolutamente fundamental, porque generalmente estos eventos inician en el nivel local y ahí tienen que empezar ya a ser bien manejados para que en el nivel central se puedan, digamos, difundir correctamente. Uruguay es uno de los pocos países que ha tenido sus planes de preparación de pandemia y sus planes de preparación de crisis en tiempo, ¿sí? Bastante desarrollados y en forma interinstitucional, justamente que es lo que nos ha permitido responder frente a la crisis de una manera por lo menos en conjunto y coordinada. La integración del Sistema Nacional de Emergencia está dada por el Poder Ejecutivo, por una dirección que se está por instalar, que es la Dirección Nacional de Emergencias, y una Comisión Asesora Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y los comités departamentales. O sea que nuestro país cuenta con 19 comités departamentales, donde a nivel de cada uno se integra el trabajo de los gobiernos municipales con la infraestructura del Poder Ejecutivo descentralizada en los departamentos. Entonces, la gestión de riesgos en estos comités ya cuenta con una visión interdisciplinaria. Nosotros queremos llegar a tener una cultura de prevención. Entonces, ahí las áreas de capacitación, de formación, de educación, son muy importantes, ¿no? O sea, en todo lo que tiene que ver con que el ciudadano se concientice que la principal gestión de riesgo está en su autoprotección. Entonces, si logramos que por educación, por formación, capacitación, por sensibilización con los medios de comunicación, nuestro ciudadano esté más informado de esa autoprotección, vamos a tener un país más seguro, un país con menos riesgos, donde hoy nosotros lo vemos que el ciudadano responde muy bien, desde el punto de vista familiar, las inquietudes que se reciben desde el sistema, que van desde áreas de salud, áreas de trabajo, es un trabajo realmente interdisciplinario. Nos estamos cada vez más acostumbrando a trabajar en equipo y en forma coordinada. O sea, si bien es una tarea fundamental del Sistema Nacional de Emergencias, coordinar todos los esfuerzos, de cualquier manera nos faltaba un poco esa gimnasia de cada vez más trabajar en forma coordinada y conocernos en cada seminario taller que se realiza, el conocernos, el saber quién está en cada lugar del interior a cargo de tal o cual institución, y eso a la hora
de actuar en una emergencia facilita enormemente las cosas se hacen más fluidas, el cara a cara, el conocernos nos favorece para poder actuar y lograr mejores resultados que al fin y al cabo la resultante de esto, el producto de todo esto es responder mejor ante las personas que requieren de esa ayuda, ¿no? Es un tema muy importante, ya que la comunicación a todos los niveles permite formar opinión. Por lo tanto, también le da mucha credibilidad a los sistemas y le da transparencia también para que la gente realmente tenga la información oportuna y veraz del punto de vista de las autoridades. Sabemos que la falta de comunicación trae aparejados rumores y muchas veces eso desconfianza por parte de la población, en el cual no permite tampoco a veces trabajar realmente con datos oficiales. Así que para las instituciones le da credibilidad, le da transparencia y por sobre todas las cosas le permite a la institución que está involucrada en ese momento en una situación de crisis poder dar datos verdaderos y oportunos a la población para que ellos conozcan la verdadera situación que se vive. De esta manera, los desafíos del taller se fueron cumpliendo, se brindaron más herramientas fundamentales para enfrentar una situación de riesgo sanitario y ambiental y utilizar los medios adecuados para una comunicación efectiva y rápida a los diferentes públicos objetivos. Lo más importante de esto es que se llevan en este momento por lo menos herramientas para el manejo del anuncio temprano que nosotros hemos destacado primero. No te olvides que en el auditorio hay presentes gente de todo el país y los riesgos no solo surgen en la capital o en los grandes medios y pueden surgir en localidades pequeñas. Entonces se llevan herramientas básicas de comunicación para que desde el primer anuncio todas las poblaciones estén totalmente contempladas en las aspiraciones que necesitan y deben escuchar. Bueno, creo que esto se inscribe en una política que es más general, que había comenzado en 2005, pero sobre todo las experiencias vividas en 2009 con la pandemia H1N1 implicaron nuevos aprendizajes, tanto nacionales como regionales, que determinan de que esta política de tener una forma de comunicar, digamos, estos temas a la población, a los equipos de salud, a los actores involucrados, exija cierta profesionalización, ciertos criterios que deben ser patrimonio de todos los actores involucrados. Y el sector salud debe incorporar, digamos, este componente, no solamente crecer técnicamente en lo que es la capacidad de diagnosticar los brotes, las situaciones que generan alertas sanitarias, sino también tener la capacidad de prevenir y de comunicar a la población de la mejor manera. Quizás los aprendizajes que tuvimos con la pandemia H1N1 justamente fue eso, de que la graduación de lo que se dijo es lo que también le llegó a la población y eso también es lo que hace que a veces hay que lograr un adecuado equilibrio entre la alarma y la información certera para que la población tome las precauciones. Y por eso nosotros apoyamos firmemente eso. Y el otro tema que no es menor acá es la intersectorialidad, digamos, porque nosotros, el sector salud, en estos temas no puede actuar solo, sino que tiene que estar el Comité Nacional de Emergencia, tiene que estar con la agricultura, estamos muy vinculados porque tenemos muchos temas que son comunes y creo que esas experiencias intersectoriales es el otro componente positivo de estas iniciativas. Nos parece que hay mucho para hacer desde el punto de vista de la Secretaría de Comunicación. Hay algunos principios que hemos ido delineando que queremos aplicar específicamente para contemplar este tipo de situaciones de
pandemia o desastres naturales, que tienen que ver con, obviamente, el derecho a la información y particularmente que las personas accedan a toda la información que les concierne, la seguridad de la información, la instantaneidad, la prevención desde todo punto de vista, la confiabilidad de las fuentes. En ese sentido nos parece que es clave, bueno, obviamente la accesibilidad con la usabilidad de la información. Son principios que nosotros hemos ido incorporando en nuestro trabajo, que lo incorporamos a nuestra manera de pensar la comunicación de Presidencia, que pensamos que deben ser aplicados específicamente para una comunicación de este carácter. Y en ese sentido, lo que nos proponemos es trabajar sistemáticamente en la elaboración de un plan de comunicación que desde el principio establezca nuestros cometidos. Por otro lado, se fortaleció también la comunicación multisectorial, desde lo local a lo nacional, concluyendo que se obtienen mejores resultados con una coordinación permanente entre los sectores que tienen a su cargo tanto la salud de la población como la salud animal. Los diferentes actores involucrados en este taller concluyeron que este encuentro fue un eslabón más en una larga y nutrida cadena de instancias de trabajo y comunicación que se continuarán realizando en Uruguay, convocadas por la Organización Panamericana de la Salud, para que este país continúe situándose en los primeros lugares a nivel mundial en contar con Plan Nacional Integrado de Preparación para una Pandemia, con el compromiso además de elaborar una guía de comunicación en situaciones de emergencia y desastres, que se consensuará por múltiples actores para su posterior implementación e incorporación en futuros planes.